El mensaje llegó a la órbita de la Tierra. Estación en una mañana fría. Tao NG se quedó en el centro de mando, con las manos temblorosas, mientras leía las palabras en la pantalla. El Imperio Belcarí había enviado un ultimátum. Querían 15 mundos coloniales humanos. Quería que la humanidad se convirtiera en su sirvientes. Querían el ejército humano. Flota destruida. La humanidad tenía 30 días para obedecer o los Belcarí destruirían todo. Mundo humano. El almirante Arian estaba junto a Tao NG, con el rostro duro como una piedra. Ella luchó en muchas batallas, pero nunca contra un enemigo como este. Los Belcarí. El imperio había gobernado la galaxia durante 10.000 años. Habían conquistado más de 200 especies diferentes. Nadie había jamás los derrotaron. Su armada tenía 500 enormes buques de guerra llamados Dreadnoughts. Cada uno se podría quemar un planeta entero hasta reducirlo a cenizas. La flota humana tenía solo 89 barcos. Y eran mucho más pequeños. Don Min, el ingeniero jefe miró los datos con ojos preocupados. Había pasado 20 años construyendo naves humanas, haciéndolas más rápidas y más inteligente. Pero la velocidad y la inteligencia no significó nada contra 500 planetas asesinos. Las cifras eran claras. En una lucha directa, la humanidad perdería. Mal. Cada simulación mostró lo mismo. Resultado. Derrota humana total en menos de 3 días. La reunión del Consejo de Emergencia duró 6 horas. Los políticos gritaron unos a otros. Algunos querían rendirse inmediatamente. Otros querían luchar para el último humano. Nadie tuvo una buena respuesta. Entonces el capitán Yang Gu entró. La habitación. Era joven para ser capitán. Tenía solo 35 años. Estaba al mando de un barco experimental llamado el Indomable. Era el más nuevo, el barco más extraño de la flota humana. Algunos lo llamaron un desperdicio de dinero. Otros lo llamó la última esperanza de la humanidad. Hyun-gu colocó un chip de datos en la mesa del consejo. Su voz era tranquila y fría. Había perdido su esposa y su hija hace 10 años cuando los asaltantes Belcarí atacaron una mina colonia. Desde ese día, había estudiado los Belcarí. Conocía sus tácticas, su psicología, sus debilidades. Él había estado esperando este momento. El plan era simple, pero una locura. No esperes a que los Belcarí vengan a tierra. No intentaría defender a los humanos. Espacio con 89 naves contra 500. En lugar de eso, tomaría un barco, el Indomable, y ataca a los Belcarí. Flota de vanguardia antes de llegar a los humanos. Territorio. Él los destruiría por completo. Él mostraría a los Belcarí que la humanidad no es una presa. Los miembros del consejo se quedaron mirando. Él como si estuviera loco. Un barco contra 50 Dreadnoughts Belcarí. Fue un suicidio. No tenía sentido. Solo haría que Belcarí se enojó más. Pero uno explicó su razonamiento. Los Belcarí siempre aceptaron rendirse cuando sus enemigos aparecieron. Una fuerza abrumadora al principio de una guerra. Sí, la humanidad podría destruir su vanguardia. Por completo, los Belcarí podrían negociar. Fue una pequeña oportunidad, pero fue mejor que una muerte segura. El consejo votó. 15 miembros dijeron que sí. 20 dijeron que no. El plan fue rechazado. Yang Gu abandonó el sala de reuniones sin decir nada más. Palabra. Pero el almirante Arin lo siguió. En el pasillo. Ella lo jaló hacia un habitación lateral y cerró la puerta con llave. Ella le dijo que oficialmente su plan era rechazado. Extraoficialmente, ella estaba dando. Le dieron autorización. Tenía 48 horas para
Prepararse y lanzarse antes de que nadie pudiera hacerlo. Deténganlo. Yang Gu regresó a su barco. El Indomable flotó en el Titán. Astilleros lejos de la tierra. Parecía diferente de otras naves humanas. Era más pequeño, más elegante, cubierto con una armadura negra, que parecía absorber la luz. En su interior, llevaba tecnología que nunca había existido, probado en combate real. El Dr. Hiban había diseñó el Void Drive, un sistema que dejar que la nave salte a través del espacio de maneras que los motores normales no podían. Dongman había instalado plasma experimental, cañones llamados armas Elfire. Ellos eran tan poderosos que podrían destruir el Indomables si se sobrecalentaran. Jungu pidió voluntarios. Le dijo a su tripulación: la verdad, esta misión probablemente mátalos a todos. Se enfrentarían a 50 naves de guerra diseñadas para destruir planetas. Tenían armas experimentales que podrían explotar. No tenían respaldo, ni apoyo. No habría rescate si las cosas salieran mal. Cualquiera, quien quisiera irse podría irse ahora con. No hay vergüenza. Nadie se fue. Los 300 tripulantes. Los miembros se quedaron. Algunos habían perdido a sus familias. A los Belcari. Otros simplemente creyeron en Jaiun-gu. Algunos solo querían pelear. El Indomable se lanzó a medianoche. Los grandes buques militares estaban demasiado ocupados, preparando las defensas de la tierra para detectar uno. Un pequeño barco partía. Jaiun-gu estaba sentado en él. La silla del capitán mientras su barco aceleraba. Más allá de Neptuno. La tripulación guardó silencio. Todos sabían lo que venía. En las armas. Bahía. Los cañones Elfire zumbaban con potencia. En la sala de máquinas, el vacío. La unidad creó una extraña luz púrpura. En el núcleo de la computadora, la nave artificial. Oráculo de inteligencia calculado enemigo. Posiciones y estrategias de batalla. 3 horas después del lanzamiento, la Tierra envió una última transmisión. Los Belcari habían declarado guerra formal. Su armada estaba en él. Movimiento. 500 Dreadnoughts, 2.000 cruceros, 5.000 barcos más pequeños. El más grande. Fuerza militar en la historia galáctica. Todos. De ella dirigida a la humanidad. La transmisión terminó con el almirante Arin. Vos. Dijo solo 3 palabras. Hacer. Ellos recuerdan. Yang Gu sonrió por primera vez en años. Él les haría recordar. El Indomable saltó al vacío, dejando atrás el espacio humano. Por delante se extendía el enemigo. Detrás yacía todo lo que valía la pena. Protegiendo. El Indomable viajó a través del vacío entre las estrellas. Espacio. Aquí se veía diferente, más oscuro y extraño. El vacío impulsa la realidad doblada. Dejar que el barco se mueva más rápido de lo normal. Motores permitidos. Dentro del barco, tripulación preparada para la batalla. Sabían que llegaría a la vanguardia Belcari en 5 días. 5 días para prepararse. 5 días. Para despedirse de la vida. Yang Gu caminó por los pasillos del barco cada noche. Habló con los miembros de la tripulación, aprendiendo sus nombres e historias. Un joven ingeniero llamado Bora le mostró reparaciones que estaba haciendo al escudo. Sistemas. Un oficial de armas llamado Kyongu realizó simulaciones interminables en el Elfire. Cañones. Tenían un 40% de posibilidades de sobrecarga durante el combate prolongado. Kyoyong-su estaba tratando de mejorar esos probabilidades. No estaba teniendo mucho éxito. El primer oficial Yan Hai encontró a Jungu en la plataforma de observación en la tercera noche. Ella era la oficial táctica más inteligente del mundo. La flota. Graduada en la cima de su clase. Ella se había ofrecido como voluntaria para esto. Misión sabiendo que era un suicidio. Pero ahora,
Mirando los mapas estelares, ella tenía dudas. El Belcari Vanguard no tenía 50 años. Ya no hay barcos. Nueva información mostró. Vienen 200 dreadnoughts. Las probabilidades eran. Ha empeorado 4 veces. Yanni le preguntó a Jan. Gula pregunta que nadie más se atrevió a hacer. Pregunta. ¿Por qué realmente estaba haciendo esto? ¿Se trataba de salvar a la humanidad o se trataba de venganza por su familia? Yang Gu se quedó mirando las estrellas durante mucho tiempo antes. Respondiendo, dijo que ambas razones eran cierto. Quería venganza, pero también quería que la muerte de su familia significara algo. Si el indomable fallaba, al menos fracasarían al intentar salvar miles de millones de personas. Oráculo, el barco artificial. Inteligencia, trabajó constantemente durante el viaje. Analizó 10.000 años de historia militar de Belcari. Estudió cada batalla que los Belcari tuvieron alguna vez. Luchó. Encontró patrones. Los Belcari siempre ganaban porque tenían una fuerza abrumadora. Fuerza. Nunca esperaron una fuerza real. Resistencia. Eran arrogantes. Eso. La arrogancia era su debilidad. Oráculo. Calculó que si el indomable pudiera destruye la vanguardia rápidamente y completamente, el Valkyrie podría en realidad rendirse. El cálculo mostró solo un 12% probabilidad, pero el 12% era mejor que cero. El cuarto día, Yang Gu llamó a todos oficiales superiores a una reunión. Él reveló algo que había mantenido en secreto. Hasta ahora, el indomable llevaba 3 armas especiales llamadas bombas Nova. Cada una. La bomba contenía suficiente antimateria para destruir un planeta. La humanidad había construido ellos hace años como último recurso. Entonces, juró no usarlos nunca. Ahora estaban. La indomable ventaja secreta. Johnny estaba horrorizado. Esas armas podían matar miles de millones. Usarlos haría que la humanidad, tan malo como los Belcari. Jaiun Gu explicó que no usaría las bombas en planetas. Los usaría en él. Flota Belcari. Una bomba detonando en medio de los 200 dreadnoughts. Destruir a la mayoría de ellos al instante. Fue brutal, pero la guerra fue brutal. Los Belcari venían a exterminar a la humanidad. Esto no fue asesinato. Esto fue supervivencia. Algunos oficiales estuvieron de acuerdo. Otros miraron. Enfermo. Pero nadie se negó a seguirlo. Órdenes. Habían llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. De vuelta. Ahora, el ingeniero Bora trabajó 18 horas. Días preparando el barco. El indomable. Tenían tecnología que los Belcari nunca habían tenido visto antes. Escudos adaptativos que aprendió de las armas enemigas y evolucionó. Durante el combate. Sistemas de reparación de nanitos. Que podrían reconstruir secciones dañadas de la nave automáticamente. Cuántica. Comunicación que funcionó instantáneamente. A cualquier distancia. Protocolo fantasma. Sigilo que hizo que la nave fuera invisible para sensores normales. Cada sistema fue experimental. Cada sistema podría fallar en el peor momento posible. El quinto día, llegaron a las coordenadas. El indomable detenido en el espacio vacío 2 millones de kilómetros de ancho. Desplegaron sensores, redes y esperó la vanguardia Bari pasar por esta zona. Cuando lo hicieron, el indomable atacaría. Jaiun Gu ordenó que el barco se apagara. Todos. Sistemas no esenciales apagados. La tripulación se sentó en silencio, esperando en él. Oscuridad. Algunos oraron. Algunos escribieron cartas que sabían que nunca serían enviadas. Algunos simplemente se sentaron y pensaron en casa. 72. Pasaron las horas. La tripulación se cansó. Algunos
Dormitaban en sus puestos. Otros bebían café y traté de mantenerme alerta. Entonces, Oracle detectó algo. El sensor. Redes iluminadas con contactos. Barcos. Lotes. De barcos. La vanguardia Belcari tenía. Llegó. Pero las lecturas estaban equivocadas. Oracle contó contactos entre 50 y 100. 200. El conteo no se detuvo allí. Final. Conde. 200 barcos. Los Belcari habían enviado toda su fuerza de vanguardia, no solo parte de ello. Yani informó las cifras. A Angu. Su voz era firme, pero las manos temblaron. 200 Dreadnoughts contra 1. Destructor experimental. Las probabilidades eran. Simplemente se vuelve imposible. Alguna tripulación. Los miembros susurraron que debían correr. Esconderse. Retirarse para luchar otro día. Pero Hyun-gu estudió la exhibición táctica. Con ojos tranquilos. Vio algo que otros no vi. 200 barcos significaban 200 objetivos. 200 testigos de lo que estaba pasando. Para que suceda. 200 barcos para transportar el mensaje de vuelta al Imperio Belcari. Hyun-gu dio la orden. Enciendan todos los sistemas. Carga los cañones de fuego infernal. Arma el bombas nova. Prepárense para desobstruirse. La tripulación se movió con precisión práctica. El miedo era. Allí estaba, pero también la determinación. Ellos se habían ofrecido como voluntarios para esto. Habían entrenados para esto. Harían su trabajos. Yang-gu se levantó de su capitán silla y se enderezó el uniforme. Él miró a cada oficial en el puente. Entonces sonrió. No era una sonrisa feliz. Sonrisa. Era la sonrisa de un hombre que había. He estado esperando este momento durante 10 años. Habló en voz baja, pero todos lo oyeron. Él. Bien. Que todos lo vean. Él. Indomable, dispuesto a rebelarse. La flota Belcari se movió a través del espacio en formación perfecta. 200 Dreadnoughts. Dispuestos en una esfera de batalla, cada barco más grande que una ciudad humana. En la delantera. Dreadnought. El comandante Bright observó sus sensores con satisfacción. Su vanguardia era el orgullo de la militares Belcari. Nunca habían perdido un batalla. Aplastarían a los humanos fácilmente. Bright ordenó un sensor completo. Barrido del área. El barrido mostró nada. Espacio vacío. Los humanos estaban. Probablemente se esconden detrás de su primitivo defensas, esperando morir. Entonces algo apareció en el centro de la formación. Una nave, un pequeño humano. Se materializó directamente entre los Dreadnoughts de Belcari, rodeado por todos lados. Bright miró fijamente, mirando su pantalla confundido. ¿Una nave? ¿Era una sonda? ¿Un explorador? Entonces vio el diseño del barco. Era un buque de guerra. Los humanos habían enviado un buque de guerra contra 200 Dreadnoughts. Bright empezó a reír. Los oficiales también se rieron. Los humanos estaban o increíblemente valiente o increíblemente estúpido. Probablemente estúpido. Una transmisión vino de la nave humana. Bright lo puso en los altavoces para que todos pudieran oír. La voz humana habló con claridad Belcari. Idioma. La voz era tranquila y fría. Yo soy el capitán Yang-gu de los Terran. Coalición. Tienes una oportunidad de retirarse. Esta es su única advertencia. La tripulación del puente Belcari se rió aún más fuerte. 1. Barco dando un ultimátum a 200. La arrogancia de estos humanos era asombrosa. Bright ordenó que todas las armas apuntaran al nave humana. 2.000 torpedos de plasma. Listo para disparar. La nave humana estaría vapor en segundos. Pero antes de que Bright podría dar la orden de disparar, el humano. El capitán volvió a hablar. Oráculo,
Activa. Protocolo Ragnarok. Muestrales lo que la humanidad es. Bright no tenía idea de lo que era. Eso significaba. Se enteró muy rápido. La nave humana cambió. Su armadura negra comenzó a brillar con luz azul. Energía. Las lecturas se dispararon fuera de la escala. Entonces, Bright dio la orden. Fuego. Todo. 2.000 torpedos lanzados. Simultáneamente, convergieron en la nave humana desde en todas direcciones. Nada podría sobrevivir. Tanta potencia de fuego. Nada. Los torpedos impactaron. La explosión fue tan brillante, cegó los sensores por 3 segundos. Cuando los sensores se limpiaron, Bright esperaba ver escombros. En cambio, vio que la nave humana todavía estaba allí, completamente intacto. Entonces vio algo imposible. La nave humana. Los escudos no solo habían absorbido impactos de torpedos. Los escudos tenían. Redirigió la energía. Los torpedos volaban de regreso hacia los Belcari. Flota. 12 Dreadnoughts explotaron cuando sus propias armas los alcanzaron. 12 asesinos de planetas. Destruido en los primeros 10 segundos de combate. La nave humana abrió fuego. Corrientes de plasma al rojo vivo se dispararon desde sus cañones. El plasma atravesó a Valkyrie. Escudos como si fueran de papel. 3 más. Los Dreadnoughts explotaron. Entonces la nave humana se movió. No se movió como un normal barco. Saltó. En un momento estaba frente a la flota de Bright. Al momento siguiente, estaba detrás de ellos. Estaba usando una especie de teletransportación de corto alcance. Los Belcari nunca habían visto tecnología así. 5 Dreadnoughts más explotaron. Antes de que pudieran siquiera darse la vuelta. Bright dejó de reír. Habían pasado 5 minutos. Pasaron 30 Dreadnoughts Belcari fueron destruida o paralizada. Una nave humana estaba haciendo esto. Una nave. Las manos de Bright tembló mientras ordenaba a su flota que se concentrara. Fuego. Todos los barcos restantes giraron sus armas en la nave humana. Si ellos no pudo defenderse de la nave humana, simplemente lo abrumarían con potencia de fuego. Todos los Dreadnought dispararon a la vez. El humano. El barco desapareció en una tormenta de energía. Intenso que el espacio mismo se deformó. En él. Indomable, la tripulación del puente se mantuvo firme. El barco se sacudió violentamente. Boris gritó informes desde el motor. Habitación. Daño al casco al 40%, escudos reducidos al 30% de su capacidad. Los cañones Elfire se estaban sobrecalentando. Tenían quizás 10 minutos antes de que fallaran los sistemas críticos. Pero Angu mantuvo la calma. Ordenó. Bora redirigirá la energía del soporte vital a los escudos. La tripulación tendría 20 minutos de oxígeno. Eso fue suficiente. Solo se necesitaron 10 minutos para terminar esto. Kyonsu, el oficial de armas, se preparó. La primera bomba nova. La bomba era pequeña, del tamaño de un puño humano. Dentro había suficiente antimateria para destruir un sistema solar. Sistema. Jungu dio la orden de lanzamiento. La bomba disparada desde el Indomable, a través de un microagujero de gusano, apareció en el centro exacto del Belcari. Formación. Por un segundo, nada sucedió. Entonces la bomba detonó. La explosión creó una estrella en miniatura. La reacción de fusión se extendió hacia afuera cerca. Velocidad de la luz. El vacío del espacio mismo. Encendido. Los Dreadnoughts del 80ª Ri simplemente cesaron. Existir. No explotaron. Lo hicieron. No quemar. Se habían ido. Se convirtieron en átomos. Otros 40 Dreadnoughts eran muy dañados. Se quedaron sin electricidad y se fueron. Muertos en el espacio. De 200 naves, solo 80
Seguían siendo capaces de combatir y eran. En pánico. El comandante Bright se quedó mirando. Se muestra en estado de shock. Imposible. Esto. Era imposible. Su vanguardia había sido. Destruidos. 200 barcos reducidos a 80 en. Menos de 15 minutos. Dio la orden. Para retirarse. Todos los barcos rompen la formación. Y correr. Pero el capitán humano no estaba. Hecho. Yang Wu ordenó la persecución. Él. Indomable saltó tras el que huía. Dreadnoughts. Yani objetó. Habían ganado. Los Belcarí estaban corriendo. No había necesidad de más matanzas. Pero Jaiun Gus. La voz era fría como el hielo. No había sobrevivientes. Necesitamos entender qué sucede cuando amenazan a la humanidad. El Indomable persiguió a los barcos que huían uno por uno. Usó su unidad de vacío para cortar rutas de escape. Usó su fuego infernal. Cañones a motores. Fue metódico. Fue brutal. Fue eficaz. Dreadnought después de que Dreadnought muriera. En el espacio. La nave de Bright fue una de las último que quedaba. Intentó correr, pero una nave humana apareció frente a él. Por un momento, Bright pensó que moriría. También. Luego recibió una transmisión. El capitán humano habló. Vete a casa. Dile. Cuéntale a tus líderes lo que pasó aquí. Así es como se ve la guerra humana. La nave humana saltó, dejándose llevar. Espectro con vida. Solo una nave escapó. De 200. Un barco para llevar el mensaje. Jung-Woo lo había planeado así desde el principio. Comienzo. La noticia llegó a Belcar Prime. Como un rayo. El comandante Bright. La nave dañada entró en órbita con dificultad. El único superviviente de la vanguardia, el Belcari. Alto Consejo se reunió en su obsidiana torre. Habían gobernado la galaxia durante 10.000 años. Nunca lo habían sabido. Derrota. Ahora, una nave humana había. Destruyó su vanguardia. Un barco, Ig. El consejero Brax, era el miembro más antiguo de el concilio. Tenía 2.400 años. Él había visto imperios surgir y caer, pero él nunca había visto algo así. Bra. Declaró a la humanidad un nivel de extinción. Amenaza. El consejo estuvo de acuerdo. Esto no fue. Ya no se trata de conquistar a los humanos. Esto. Se trataba de supervivencia. El imperio Belcari. Movilizaron todo. 500 Dreadnoughts. 2.000 cruceros. 5.000 destructores. Buques de apoyo, buques de suministro, buques de transporte de tropas. Transportistas, la flota más grande de Bari. Historia. Pero incluso eso no fue suficiente. Rex ordenó la activación del mundo. Rompedores. Eran rompedores de batalla de tamaño planetario. Estaciones que no se habían utilizado en 5.000 años. 12 de ellos existían, ocultos en espacio profundo. Ahora los 12 serían llevados fuera. La humanidad no solo sería derrotados. La humanidad sería borrada. Él, Belcari lanzó un nuevo ultimátum. La humanidad tenía 48 horas para rendirse. Incondicionalmente. Si se negaban, los Belcari lo harían. Destruir todo mundo humano. Todo. Estación, cada barco, cada ser humano. En todas partes. Sin piedad, sin excepciones. El mensaje fue transmitido a todos. Frecuencias. Todas las especies de la galaxia. Lo escuché. El imperio Belcari estaba yendo a la guerra con todo lo que tenían. Muchos. Especies que odiaban a los Belcari en secreto. Esperaba que la humanidad ganara, pero nadie. Creían que podían. En el Indomable, la tripulación intentó celebrar su victoria, pero el ánimo era sombrío. Bora informó que el barco estaba apenas funcional. El casco se mantuvo unido por nanitos que trabajan horas extras. Los escudos
Estaban operando al 20% de su capacidad. Los cañones Elfire habían causado daños quemados. Tomaría semanas repararlo. Uno más. Una batalla como la anterior destruiría el barco completamente. El Dr. Ji-wan lo revisó. Las bombas Nova. Quedaron dos. Dos oportunidades de cambiar la guerra. Pero eran dos. Bombas suficientes contra miles de barcos Belcari. Johnny enfrentó a Yang Gu en sus aposentos. Ella estaba enojada. Comenzó una guerra que la humanidad no pudo ganar. Los Belcari estaban enviando todo. La Tierra tenía 72 horas antes. Llegó la armada. La flota humana. No pudo detener tantas naves. La Tierra. Las defensas orbitales caerían en cuestión de horas. Miles de millones morirían, y fue Jaehyun. Fue culpa de Gus. Él había provocado esto. Jaehyun-gu escuchó su enojo sin respondiendo. Cuando terminó, él habló. En silencio. Bien. Si lo envían todo, podemos destruirlo todo. Yanni se quedó mirando hacia él. Todavía estaba planeando atacar. En la Tierra, el almirante Arin recibió informes de inteligencia sobre los Belcari. Movilización. Los números fueron tambaleante. Incluso si cada barco humano lucharon perfectamente, serían abrumado en días. El Consejo Terrano. Se reunieron en sesión de emergencia. La mitad de los miembros del Consejo querían rendirse. Inmediatamente, salvar lo que pudieran. Aceptar la regla Belcari en lugar de extinción. La otra mitad quería lucha hasta el final, al menos muere con honor. El debate se prolongó durante horas. Entonces el embajador Tai ONG se puso de pie y silenció a todos. Tai ONG había estudiado los Belcari durante 40 años. Él conocía su historia, su cultura, su psicología. Explicó que rendirse ahora no salvaría humanidad. Los Belcari harían una ejemplo de la Tierra. Destruirían mundos humanos de todos modos para mostrar otros especies qué pasó con los que resistido. La rendición significaba una muerte lenta en lugar de muerte rápida. La única opción era confiar. Capitán Jaehyun-gu. El indomable había. Hice lo imposible una vez. Tal vez podría hacer lo imposible de nuevo. El consejo. Votaron. Por 3 votos, eligieron. Pelea. El almirante Arin hizo preparativos para la defensa de la Tierra. Ella ordenó. Evacuación de personal no esencial. De los mundos centrales. Cada transporte. El barco estaba lleno de niños y personas mayores enviadas al exterior. Colonias donde podrían sobrevivir. Un adulto que podía luchar se unió a la defensa. Flota. Los barcos mercantes estaban armados con cualquier arma que se pudiera encontrar. Minería. Los barcos tenían explosivos atados a sus cascos. Si los Belcari querían la Tierra, ellos tendría que hacerse cargo de millones de cadáveres humanos. Har envió un mensaje cifrado. Mensaje a los indomables. Capitán, la humanidad está apostando todo por ti. No me demuestres que estoy equivocado. Jaehyun-gu llamó a una reunión con sus oficiales superiores. Él reveló su verdadero plan. No lo harían. Defender la Tierra. Mientras la armada Belcari viajó hacia el espacio humano, el indomable atacaría a los Belcari. El mundo natal en sí. Belcara Prime, el corazón del imperio. Kyongu se opuso inmediatamente. Belcara Prime tenía escudos planetarios fuertes. Suficiente para resistir una supernova. Ellos no pudo abrirse paso. Pero Yang Gu explicó. No atacarían al planeta. Atacarían su estrella. Una bomba nova detonada dentro de una estrella. Provocaría un colapso. La estrella se iría. Supernova. Todo en el sistema. Serían destruidos, incluidos miles de millones de civiles Belcari. El puente se derrumbó. Silencio. Esto no era una guerra.
Esto era genocidio. Boris habló. Ella había matado 20 tripulantes para salvar el barco durante la batalla. Esa culpa aún aplastada. Ella. Pero esto estaba matando a miles de millones de inocentes, niños, familias, personas, que no tuvo nada que ver con la guerra. La mitad. La tripulación apoyó la objeción de Yonée. El indomable estaba al borde de motín. Los oficiales se gritaron unos a otros. Algunos dijeron que la humanidad debe sobrevivir a cualquier precio. Costo. Otros dijeron que la humanidad no valía la pena salvarlos si se convirtieran en monstruos. Yang Gu levantó la mano para pedir silencio. Él explicó su plan completo. Saltarían a Belcara Prime. Transmitirían su intención de destruir la estrella. Él, Belcari, tendría 24 horas para retirarse. Su flota y rendirse. Si eligieran para salvar su mundo natal, la humanidad tendría que ser salvados. Si decidieran atacar la Tierra, de todos modos, entonces Yang Gu detonaría él. Bombas. Era una situación de rehenes. Belcara Prime para la Tierra. Pero Yani preguntó. La pregunta difícil, ¿qué pasaría si el Belcari les llamaron la atención? ¿Y si no lo hicieran? Creer que la humanidad destruiría su mundo natal. La respuesta de Jun Gu fue simple y terrible. Entonces lo haremos. Y los Belcari aprenderán que los humanos cumplir sus promesas. Jaiun Gu lo hizo. Algo sin precedentes. Lo puso a prueba. Votación. Los 300 miembros de la tripulación decidirían continuar con el plan o abortarlo y regresar a la Tierra. La votación fue reñida. Así que, cerrar. 149 votaron a favor de proceder. 151 votaron abortar. La tripulación miró a su capitán. Él lanzaría el desempate. Votar. Jaiun Gu se puso de pie y miró a cada uno. Cara en el puente. Luego votó. Proceda. El indomable iría a Belcara. Principal. El motor de vacío de la nave se activó. La luz violeta llenó la sala de máquinas. El espacio se abrió ante ellos. Indomable saltó, dirigiéndose hacia él. Corazón del Imperio Belcari. Detrás. Ellos, la Tierra esperaba. Delante se extendía el destino del mundo. El indomable apareció. Por encima de Belcar Prime sin previo aviso. El planeta era hermoso, cubierto de azul. Océanos y continentes verdes. Miles de millones de Belcari vivió allí. La mayoría nunca había luchó en una guerra. La mayoría ni siquiera habían visto a un humano. Ahora miraban fijamente al cielo donde un solo buque de guerra humano flotaba. Las alarmas sonaron en todo el planeta. 50 estaciones de defensa activadas. Sus armas. Una flota de guarnición de 100. Los barcos se movieron para interceptarlos. Pero dudó. Este era el barco que había. Destruyó su vanguardia. Nadie quería ser el primero en atacar. Jaiun Gu. Transmitido en todas las frecuencias. Cada televisión, cada radio, cada dispositivo de comunicación en Prime recibido. Su mensaje. Su voz era tranquila y claro. Gente de Soy el Capitán 1D. La coalición Terran. No lo sabes. Yo. Pero recordarás este momento. El comandante de defensa de Belcari ordenó una ataque inmediato. Miles de misiles. Lanzado desde la superficie del planeta. La flota de guarnición disparó todo lo que pudo. El cielo sobre Prime se iluminó con explosiones. Kyongu destruyó todo. Misil entrante con armas precisas. Fuego. El indomable no disparó contra las naves Belcari. Simplemente defendió. En sí. Jaiun Gu continuó su transmisión. Su alto consejo declaró la guerra a humanidad. Enviaron una armada a exterminarnos. Creen que eres invencible. Hoy los probaré. Mal. Entonces dio una orden. Lanzar bomba nova.
no en el planeta en él. Luna. Una pequeña luna deshabitada orbitando. Belcara Prime tiene aproximadamente el tamaño de la Tierra. Luna. La bomba cayó. La luna explotó. La explosión fue visible desde él. Superficie del planeta. Miles de millones de Belcari vieron su luna desintegrarse en un destello de luz más brillante que su sol. Pedazos de la luna quemados en él. Atmósfera, creando lluvias de meteoritos. A través del cielo nocturno. El pánico se extendió. Sí, los humanos podrían destruir una luna tan fácilmente. Podrían destruir el planeta. Hyun-gu, deja que el pánico crezca por un minuto. Luego, volvió a hablar. Tengo 2 más de estos. Armas. Están dirigidas a tu estrella. Sí. Los detono en el núcleo de las estrellas. Colapsará y se convertirá en una supernova. Todo en este sistema será destruida. La flota de defensa Valkyrie. Dejaron de disparar. ¿Qué podían hacer? Sí. Destruyeron la nave humana. Las bombas. Podrían detonar automáticamente. Sí. No hizo nada. El humano podría detonar. Ellos de todos modos. Estaban paralizados por miedo. En la torre de obsidiana, alto. El consejero Brax vio la transmisión. Con furia fría. Este humano había invadido su mundo natal, amenazó a su civiles, destruyeron su luna. Fue un insulto más allá de toda medida, pero fue también brillante. Bra abrió una venta directa. Canal hacia el indomable. Los dos. Los líderes hablaron por primera vez. Fra. Habló primero. Capitán humano. Puede. Destruirá nuestra estrella, pero nuestra armada lo hará. Aún llegas a la Tierra. Ahorrarás. Nada. La respuesta de Yang Gu fue. Inmediatamente. Entonces retira tu armada. Tú. Tiene 24 horas. Si un solo barco Belcari entra en el espacio humano, detonaré. Estas armas. Rex se rió, pero era. No es una risa alegre. Estás fanfarroneando. No asesinaría a miles de millones de inocentes. La voz de Yang Gu se volvió gélida. ¿Sabes? Nada sobre la humanidad. Ponme a prueba y encuentra. Fuera. La transmisión terminó. El reloj comenzó. 24 horas. El enfrentamiento duró 12 horas. No pasó nada. Él, el indomable, permaneció en órbita. Sus armas. Fijado en la estrella. En la Tierra, el almirante Arin recibió un mensaje de la Armada Belcari. Se habían detenido. Él, una flota masiva se encontraba en la frontera humana. Espacio, sin avanzar. Pero no habían. Se retiraron tampoco. Estaban esperando. Órdenes del Alto Consejo. Arin. Entendido. Bra estaba tratando de decidir si Hyun-gu hablaba en serio. Si el humano, el capitán, estaba fanfarroneando, Bra ganaría. Si uno hablaba en serio, el mundo natal de los Belcari moriría. En el indomable, la tripulación estaba exhausto. Bora reportó un estado crítico. Fallos del sistema. La unidad vacía fue desestabilizador. El barco no pudo mantener esta posición durante mucho más tiempo. Tendrían que saltar pronto o riesgo de que la unidad explote. Yani encontró Yang Gu mirando el planeta de abajo. Ella. Le pregunté a qué tenían miedo los demás. Preguntar. Si los Belcari se negaron a rendirse. ¿Realmente lo haría? ¿Lo haría? ¿De verdad mató a miles de millones? Yang Gu no lo hizo. Respuesta. Él simplemente se quedó mirando el hermoso planeta. Bra tenía un plan secreto. Desplegó comandos de élite para abordar el indomables. Estos guerreros usaban el sigilo. Los barcos se acercan sin ser detectados. Llevaba disruptores cuánticos que podían cortar cualquier metal. Su misión era simple. Sube a la nave humana. Mata al tripulación. Desarmen las bombas. Los comandos. Llegó al indomable y encontró un sección del casco dañada. Se abrieron paso.
En el interior había 50 guerreros Belcarí de élite. Ahora en el barco. Oracle los detectó. Inmediatamente. La alarma sonó en todo momento. El indomable. Kyongu lideró una defensa. Equipo. La batalla dentro de la nave fue brutal. Los humanos lucharon con desesperación. Valkyrie luchó con habilidad. Se encontraron en los estrechos pasillos. Armas de energía. Destelló. Murieron personas en ambos bandos. Valkyrie avanzó hacia la bomba. Bahía de almacenamiento. Estaban cerca. Tan cerca. Llegaron a la puerta de la bahía y comenzaron a cortar. A través de. En 30 segundos, llegarían. Las bombas. En 60 segundos, habrían. Desarmarlos. Bora observaba desde el puente. Tenía una opción. Podía sellar la sección y ventilarla al espacio. Matar. Todos allí, humanos y Belcarí por igual. O podría dejar que los Belcarí lleguen a la bombas. Bora tomó su decisión. Se desahogó. La sección. 20 tripulantes humanos murieron. Al instante, fue absorbido por el espacio junto con los 50 comandos Valkyrie. Las bombas. Estuvieron a salvo, pero el costo fue devastador. Bora se desplomó en su estación llorando. Había matado a su propia tripulación otra vez. La culpa era demasiada. Otros miembros de la tripulación. La consoló, pero no pudo ser consolado. Afuera, los cuerpos de los humanos y Belcarí flotaron juntos en órbita. Enemigo en defensa muerto junto en él. Frío. Quedaban 2 horas en él. Ultimátum. Brax tomó su decisión. Él creía que Yunu estaba fanfarroneando. El humano había demostrado que podía ser misericordioso perdonando al comandante Bright. Seguramente, él no mataría a miles de millones. Brax ordenó a la armada que reanudara su avanza hacia la Tierra. La enorme flota comenzó a avanzar. El oráculo indomable. Detectaron el movimiento. Los Belcarí estaban llamando al farol. Yani informó a Yang-gu. Su voz tembló. Señor, armada se mueve. ¿Cuáles son sus órdenes? Jaiun-gu estaba solo en el puente. Él pensó en su esposa y su hija. Él pensó en la tierra. Pensó en miles de millones de Belcarí abajo. Su mano se movió hacia el botón de lanzamiento. Tiempo. Parecía detenerse. Todos observaban. Espera. El dedo de Yang-gu presionó el botón. Oracle ejecutó el comando. 2 Nova. Bombas lanzadas desde el indomable. Se dirigieron hacia la estrella en velocidad increíble. En Belcara Prime. Todos los ciudadanos miraban el cielo. 2 puntos de luz corrieron hacia su sol. En 10 segundos, las bombas caerían. En 11 segundos y su estrella colapsaría. En 12 segundos, todos morirían. Alto. El consejero Bra finalmente sintió miedo. Real. Miedo. Por primera vez en 2.000 años. Iba a morir. Lo transmitió todo. Frecuencias. Recordemos la armada. Recordemos. Todo. Nos rendimos. 5 segundos para. Impacto. La mano de Yang-gu se movió hacia un segundo botón, el botón de abortar. Él tenía medio segundo para decidir. Deja que las bombas. Golpea y termina la guerra para siempre, o detente. Ellos y confían en los Belcarí para mantener su palabra. Todos en el puente sostuvieron sus respiración. 3 segundos. 2 segundos. 1 segundo. Jung-gu presionó el botón de abortar. Las bombas Nova desactivaron sus núcleos de antimateria. Oracle desvió su trayectoria. Ellos voló más allá de la estrella sin hacer daño, en dirección hacia el espacio profundo donde se desplazarían. Para siempre. La estrella seguía ardiendo. Fela. Prime estaba a salvo. Miles de millones de Belcarí. Jadeó de alivio. Habían llegado a 1 segundo de muerte. En lo indomable. La mitad de la tripulación se desplomó. Algunos lloraron.
Algunos se rieron. Johnny miró fijamente a Ang-gu. Él, en realidad lo había hecho. Había lanzado las bombas. Luego las detuvo en el último momento posible. Hyun-gu, transmitido a Belcar Prime. Tú. La rendición ha sido aceptada. Tu estrella no sufrirá daño hoy. Entonces él se volvió hacia su tripulación. Lo miraron con preguntas. Él explicó. Él nunca tuvo la intención de matar a miles de millones. Pero Belcari tuvo que creer que lo haría. Las bombas fueron programadas con un sistema automático. Función de aborto. Habrían parado. Incluso si Yang-gu no hubiera presionado el botón. Pero nadie lo sabía excepto él. Y el Dr. Hiban. Dr. As-Hiban reveló la verdad a la tripulación. Las bombas no pudieron. En realidad desencadenan una supernova. La ciencia no funcionaba así. Pero Belcari no sabía eso. La guerra psicológica había funcionado perfectamente. Los Belcari creían que los humanos eran lo suficientemente impredecibles como para cometer genocidio. Esa creencia los hizo rendirse. Su preguntó por qué Hyun-gu lo había planteado. Bottas nunca tuvo la intención de hacerlo. Con eso, Hyun-gu sonrió con tristeza. Confié. Para que votes de la misma manera que yo lo hice. Para demostrar fuerza pero no se conviertan en monstruos. Pasó la prueba. Alto Consejero Bra. Difundir órdenes de rendición a través del Imperio. Toda la armada se detuvo y comenzó el viaje a casa. 500 dreadnoughts. 2.000 cruceros. 12 rompedores mundiales. Todos de ellos dándose la vuelta. Los Belcari. El Imperio había sido derrotado destruyendo un solo planeta. Bra contactó de nuevo con el Indomable. Esta vez su voz era diferente. Respetuoso, casi humilde. Capitán Jun-gu, subestimamos tu especie. ¿Qué? ¿Cuáles son tus condiciones? Jun-gu no respondió. Inmediatamente se conectó con el embajador. Tayo NG al canal. El diplomático se encargaría de las negociaciones. Tayo NG propuso términos sorprendentes. Los Belcari reconocería la soberanía humana sobre los 47 mundos coloniales. Un mundo desmilitarizado. La zona separaría a los humanos de los Belcari. Espacio, pero la humanidad no lo exigiría. Reparaciones. No exigirían la. Belcari se desarmó. En cambio, propusieron una programa de intercambio cultural conjunto, iniciativas de investigación, un acuerdo de paz, desarrollado por ambas especies juntas. Rex estaba conmocionado. La humanidad había ganado. Podría exigir cualquier cosa. Subyugación, tributo, territorio. En cambio, ellos ofreció asociación. Tessa explicó. La humanidad no busca dominar. Nosotros luchamos cuando es necesario, pero preferimos. Construye. Tu imperio ha resistido 10.000 años. Imagínense lo que podríamos lograr juntos en los próximos 10.000. El Indomable comenzó su viaje a casa. El barco apenas funcionaba. Bora y ella. El equipo hizo milagros para mantenerlo operacional. Saltaron por el espacio. Lentamente, con cuidado, el vacío se mueve hacia él. Al borde del fracaso. La tripulación tendía a sus heridos. 23 personas habían muerto durante la acción de abordaje de Belcari. Jung-gu visitaba la enfermería todos los días. Él habló con cada miembro de la tripulación herido. Personalmente, recordó todos sus nombres. Les agradeció por su sacrificio. Algunos nunca volverían a caminar. Otros, nunca volveré a verlos. Todos dijeron que lo haría de nuevo. Yani encontró a Yang-gu. Solo una noche. Estaba mirando a un foto de su familia. Su esposa y su hija fue asesinada hace 10 años. Ella preguntó.
El por qué dejó que la tripulación creyera que podría destruir a Prime. Podría haberles dicho la verdad desde el principio. Jungu explicó que los Belcari necesitaban ver convicción real. Si tan solo una persona en el puente había dudado que los Belcari lo harían. Lo habían sentido. Cada miembro de la tripulación tuvo que. Creían que su capitán era capaz de genocidio. Solo entonces los Belcari. Créelo también. Yani lo entendió. Yan Gu había manipulado a su propia tripulación para salvar miles de millones de vidas. Fue brillante y terrible al mismo tiempo. Noticias de la rendición de los Belcari se extendió por toda la humanidad. Espacio. Cada colonia, cada estación, cada barco. Las celebraciones estallaron. En todas partes de la Tierra. Almirante Arin. Dirigido a miles de millones. Hoy, 300 humanos en un solo barco logró lo que pensábamos imposible. Salvaron nuestra especie. Sin convertirnos en los monstruos que temíamos. El nombre indomable se convirtió en leyenda. Los niños jugaban a juegos en los que pretendían ser Capitán Yang Gu. Los barcos fueron renombrados en honor de la tripulación. Se escribieron canciones sobre la batalla. La humanidad se había enfrentado. Extinción y sobrevivió. Pero no. Todos celebraron. Algunos militares. Los líderes argumentaron que la humanidad debería tener. Presionó la ventaja. Conquistó los Belcari, mientras estaban débiles, fueron llevados. Su tecnología, sus recursos, sus territorio. Estos líderes dijeron que Yang Gu había sido demasiado blando. Embajador Tesson respondió públicamente, hemos demostrado nuestra fuerza. Ahora debemos demostrar nuestra sabiduría. Un imperio construido sobre la conquista siempre. Las caídas pueden ocurrir, pero la cooperación puede perdurar. Para siempre. El debate continuaría durante años, pero el tratado se firmó. Humano. Y los diplomáticos de Belcari se reunieron en una zona neutral. Estación. La guerra había terminado oficialmente. La noticia de la victoria de la humanidad se extendió más allá. Belcari y el espacio humano. Decenas de especies que habían sido subyugadas por la Belcari comenzó a declarar la independencia. El imperio había gobernado a través del miedo. Ahora, ese miedo se rompió, los Belcari pudieron. Han aplastado fácilmente estas rebeliones. Pero decidieron no hacerlo. Alto consejero. Bra anunció que el imperio ya no expandirse a través de la conquista. La era de el dominio de los Belcari había terminado. Otros importantes. Los poderes observaron a la humanidad con nuevos ojos. Interés. El colectivo Teron envió embajadores. La soberanía arciana solicitó consultas militares. De la noche a la mañana, la humanidad se había convertido en un gran poder galáctico. El indomable regresó a la Tierra 47 días después de su partida. El barco era apenas reconocible, lleno de cicatrices, maltratadas, unidas por emergencia. Reparaciones. Se celebró un servicio conmemorativo para los 23 tripulantes que murieron. Yang Gu pronunció el panegírico. Murieron así. Miles de millones podrían vivir. Se sacrificaron ellos mismos para que la humanidad pudiera permanecer. Bora se derrumbó durante su medalla. Ceremonia. La culpa de matar a su propia. La tripulación aún la aplastó. Dr. Hiwan anunció su retiro de las armas. Desarrollo. No pudo construir más instrumentos de muerte. Yani fue ascendido al capitán. Pero ella pidió una última misión con Jungu, el indomable. Volaría de nuevo, pero primero necesitaba ser reconstruida, al igual que la humanidad misma. Un año después de la guerra, el capitán Yang Gu recibí un mensaje privado de Ig. Consejero Brax, el líder Belcari, solicitó una reunión cara a cara él. Belcara Prime, no en terreno neutral, pero en el planeta que casi había muerto.
La lanzadera de Angu descendió a través de la atmósfera. Miles de millones de Belcari. Observó. El humano que había sostenido el rehén mundial regresaba. Algunos odiaban. Él. Otros lo respetaban. Todos lo temían. Él. El transbordador aterrizó en el Obsidian Torre. El propio Brax vino a saludar a Yang Gu. El antiguo líder Belcari hizo una reverencia. Ligeramente, una señal de respeto que Yang Gu tenía. Nunca esperé ver. Brax lideró a Yang Gu a una sala de conferencias. Dentro se sentó. Representantes de 40 países diferentes. Especie. Esta fue la primera galáctica. Consejo, una reunión de civilizaciones que nunca habían trabajado juntos antes. Humanos, Belcari, Terons, Arcianos y docenas de otros. Todos aquí porque uno. La humanidad lo había cambiado todo. Explicó el motivo de la reunión. Los sensores del espacio profundo habían detectado una anomalía de más allá del borde galáctico. La firma coincidía con algo de leyendas Belcari. Los devoradores, un antiguo enemigo que no había sido visto en millones de años. Bra reveló la verdad sobre la historia de Belcari. El imperio no había conquistado la galaxia a través de solo por fuerza. Habían estado corriendo. Hace 10.000 años, los devoradores tenían. Consumieron todo. Civilizaciones. No solo las derrotaron. Los consumió. Todo ser viviente. Todo. Pieza de tecnología. Cada átomo de asunto. Los Belcari habían huido a través espacio, construyendo un imperio para defender ellos mismos. Ahora, los devoradores habían encontrado ellos de nuevo. Y esta vez, no quedaba ningún lugar a donde correr. Fra miró a An Gu. Necesitamos la ayuda de la humanidad. Tú. La especie piensa diferente. Lucha. De otra manera. Quizás puedas encontrar una manera para detener lo que no podemos. Yang Gu fue escéptico. Esto podría ser un truco de Belcari para aprender secretos militares humanos. Pero el embajador Tayung sugirió una compromiso. La humanidad compartiría tecnología defensiva, pero no arma. Sistemas. El Dr. Hiwan propuso una iniciativa conjunta. Iniciativa de investigación. La galáctica. El Consejo votó. Se acordaron 40 especies para formar la Coalición de Defensa Unida. Ellos lo harían. Trabajar juntos contra el devorador. Amenaza. A pesar de ser el miembro más nuevo, la humanidad fue designada para dirigir las Fuerzas Armadas. Operaciones. Sus tácticas en Belcera. Prime había demostrado que podía ganar batallas imposibles. Yang Gu aceptó la posición, pero tenía condiciones. Él, indomable, lideraría un reconocimiento. Misión al borde galáctico. Ellos lo harían. Confirmar la amenaza y regresar con inteligencia. El barco había sido reconstruido y mejorado con tecnología Belcari. Jaiun Gu reunió a su tripulación original. Bora había superado su culpa y había diseñado nuevos sistemas híbridos que combinan humanos. Ingeniería Andari. Kyongu había entrenado oficiales de armas de Belcari en humanos. Tácticas. Yani comandaba una especie mixta. Escuadrón. La misión tomaría 60 días. 60 días para llegar al borde de espacio explorado. 60 días para descubrir si los devoradores eran reales. El viaje fue largo y tenso. A medida que viajaban más lejos, desde casa encontraron evidencia de la devoradores. Sistemas estelares enteros reducidos a cáscara sin vida. Planetas despojados de toda la materia hasta la roca desnuda. Espacio. Estaciones destrozadas a nivel molecular. Nivel. Oracle analizó la destrucción. Patrones. Los devoradores no eran un fuerza militar. Eran más como una plaga. Consumieron todo en su camino, luego se trasladó al siguiente.
Sistema. El Dr. Ji-wan calculó su velocidad. Llegarían al espacio Belcari en 10 años, espacio humano en 15 años. No. Mucho tiempo para prepararse. El indomable. Finalmente me encontré con un explorador devorador. Barco. Era enorme. Más grande que un Dreadnought Belcari. Pero no fue construido como un barco normal. Estaba vivo. Biomecánica, una fusión de carne y metal que no debería existir. Yun-gu. Intento de comunicación. La respuesta vino inmediatamente. La voz no era una voz, pero miles hablando juntos. Eres sustento. La resistencia es irrelevante. Entonces la nave exploradora atacó. Sus armas eran diferentes. Cualquier cosa que la humanidad haya encontrado. Ellos, la realidad deformada en sí misma, ignorando escudos y armaduras convencionales. Él, el indomable apenas escapó. La tripulación. Analizaron lo que habían visto. Él, la nave devoradora utilizó tecnología cosechada de la especie que había consumido miles de civilizaciones diferentes. Su conocimiento absorbido y retorcido. En armas. Entre los escombros, Oracle. Se encontró evidencia de especies extintas. Algunas. Había sido tan poderoso como los Belcari. Todos. Había caído ante los devoradores. La tripulación. Ahora lo entiendo. Esto no fue solo otra guerra. Esta fue una lucha por la supervivencia de toda la vida galáctica. Si los devoradores ganaban, todo terminaría. No. Solo humanos, no solo todo. El indomable corrió de regreso a Prime. El Consejo Galáctico convocó una reunión de emergencia. Sesión. Jun-gu presentó sus hallazgos. Algunas especies querían huir a otras galaxias. Otros querían fortificar sus mundos de origen y esperar. Pero Ang-gu se quedó delante de todos ellos y habló con convicción. Correr no funcionará. Los devoradores han consumido galaxias enteras. Antes, esconderse no funcionará. Lo harán. Encontrarnos eventualmente. La única manera en que sobrevivir es estar juntos. Él propuso, construyendo una red defensiva a lo largo del todo el borde galáctico. Requeriría los recursos de las 40 especies en funcionamiento. Juntos. La mayor construcción. Proyecto en la historia galáctica. El Consejo. Debatido durante 3 días. Finalmente. Votado. El proyecto Unidad fue aprobado. Cada especie aportaría lo que quisiera. Lo hicieron mejor. Los humanos proporcionaron adaptabilidad, tecnología y tácticas innovadoras. Felari proporcionó armas avanzadas y sistemas de blindaje, la logística suministrada y redes de recursos. Arcianos contribuyó a la planificación militar estratégica. Docenas de otras especies agregaron su capacidades únicas. Por primera vez en la historia galáctica, antiguos enemigos trabajaron codo con codo. La línea defensiva comenzó a tomar forma. Miles de estaciones, millones de barcos, unidos, bajo un solo mando. Un año después, la red defensiva estaba completa. Hyun-gu había sido ascendido a almirante de flota, al mando de la Fuerza de Defensa Unida. Yani comandó un escuadrón mixto, recipientes de especies. Bra había disuelto el Alto Consejo de Belcari y se unió a la Senado Galáctico como miembro igualitario. El Age of Empires había terminado. La era de la cooperación había comenzado. Jun-gu se puso de pie. El puente del nuevo buque insignia, apropiadamente llamado Unidad. Él observó. La red defensiva se activa a través de miles de años luz. Fue hermosa y aterradora, la más grande fuerza militar jamás reunida, esperando para que llegue el enemigo. Embajador. Tesón se unió a él en el puente. El diplomático sonrió. Cuando empezó esta guerra, pensé que nos destruirían. En cambio,
Unimos una galaxia. Yang Gu asintió. Los Belcarí declararon la guerra a demostrar su dominio. En cambio, enseñó a la galaxia una lección diferente. Teang preguntó qué lección era esa. Yang Gu miró la flota combinada en su exhibiciones. Humanos, Belcarí y docenas de otras especies trabajando juntas. Eso, la verdadera fuerza de la humanidad no es nuestra armas o nuestra tecnología. Es nuestra negativa a rendirse, nuestra capacidad de inspirar a otros. Nuestra creencia es que la cooperación es más fuerte que la conquista. A lo lejos, los sensores detectaron movimiento. Los primeros exploradores devoradores. Apareció en el borde de la red. Habían llegado. Yang Gu activó el canal de comunicación de toda la flota. Todos. Barcos. Les habla el almirante Jaiun Gu. Un año. Hace tiempo, una sola nave humana hizo que un imperio rogase por la paz. Hoy nos mantenemos unidos. 40. Especies. Un objetivo. Demostrémosla. Devoradores como se ve la unidad. La flota combinada activó sus armas. Miles de barcos se pusieron en marcha. Simultáneamente, los devoradores avanzaron, esperando una resistencia dispersa como la que ellos, que habían encontrado antes. En cambio, se enfrentaron a una galaxia unida. La batalla que siguió determinaría el destino de toda la vida. Décadas más tarde, los historiadores registraron la guerra de Belcarí como el momento de la humanidad. Se anunció a la galaxia que comenzó como un conflicto entre dos. Las especies se convirtieron en la base para unidad galáctica. El indomable fue desmantelado y colocado en un museo en la Tierra. Un recordatorio de lo que 300 humanos logrado contra probabilidades imposibles. Pero su legado perduró. Cada barco en la Fuerza de Defensa Unida llevaba una pieza de su espíritu. Los devoradores eran finalmente derrotado. No a través de potencia de fuego superior, pero a través de el ingenio combinado de 40 especies trabajando como uno solo, tal como Yang Gu había prometido. La galaxia aprendió una verdad que haría eco durante milenios. La humanidad no lucha conquistar. La humanidad lucha por sobrevivir. Y cuando uno se encuentra acorralado, no hay fuerza en el universo más peligrosa que los humanos que se negaron a rendirse. Los Belcarí habían querido ver a la humanidad gritar. En cambio, fueron ellos los que suplicó por la paz. Desde ese día en adelante, la galaxia sabía la verdad. Meterse con humanidad. Y aprenderás por qué somos llamada la especie indomable. No, porque no podemos ser derrotados, pero porque nos negamos a permanecer derrotados. Eso hace toda la diferencia.